Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella, a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dándote gracias a ti, Señor, por este tiempo que nos permitirás tener tu palabra para nuestra vida. Deseamos, Señor, y anhelamos con todo nuestro corazón que tú puedas abrir nuestra mente y corazón para poder ministrar, Dios mío, la vida de tus hijos, y que a través de esta palabra muchos puedan recibir una respuesta, una guía, una dirección para su vida. Gracias por lo que hoy recibiremos, gracias por lo que hoy tú nos hablarás. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a usar como título hoy, recuerde, estamos en esta serie Los Milagros de Jesús. Esta es la lección número 15 y vamos a hablar de la mujer que se conformó con las migajas. La mujer que se conformó con las migajas. ¿Le gustan a usted las migajas? Si quiere participa, ¿no? ¿Le gustan a usted las migajas? No, esta mujer se conformó con las migajas. Vamos a ver un poco de la historia, por supuesto, de este enfoque que vamos a tratar hoy día. Miramos la historia y después de una fuerte controversia con los fariseos y los escribas, Jesús salió de Galilea y se fue más allá de sus fronteras. Se fue a tierras gentiles, a la región de Tiro y Sidón, en Fenicia. Realmente ese es el lugar. Un país que por supuesto estaba ocupado por gente que no era judía, y por supuesto estaba en el litoral mediterráneo, entre los montes del Líbano y el mar. El Señor pasó bastante tiempo, mucho tiempo fuera del territorio de Israel. Primero en Fenicia, luego también, recuerde usted, estuvo en Decápolis, también estuvo finalmente en Cesarea, en Filipo. Y de este periodo resultó un ministerio muy fructífero entre sus discípulos, que llegaron a reconocerle como el Cristo. A partir de ese momento, el Señor tomó, por supuesto, el camino que le llevaría
hasta Jerusalén y de allí directo a la cruz del Calvario, que era el propósito por el cual Él había venido. La pregunta que nos hacemos aquí es: ¿por qué Jesús fue, o por qué fue Jesús a la región de Tiro y de Sidón? De su visita a aquellos lugares, Marco, cuando escribe Marcos, solo recoge la curación de la hija endemoniada de la mujer sirofenicia. Y aunque seguramente, y lo sabemos, el Señor tuvo más oportunidades, por supuesto, de mostrar su misericordia, su poder, y también de ministrar a través de la palabra la vida de cientos y miles de personas, parece que el propósito principal de Marcos al escribir es mostrarnos el interés de él por atender con calma la formación de sus discípulos, o sea, tener un tiempo personal con los discípulos. Por otro lado, no debemos olvidar el clima de oposición que se respiraba en Galilea, en todo Israel, ya que los momentos de paz y tranquilidad cada vez eran más cortos y muy escasos para el Señor Jesús. Hacía mucho tiempo que los líderes religiosos lo habían marcado como pecador y habían decidido destruirlo porque quebrantaba sus tradiciones y no se sujetaba a la autoridad de ellos. Tal vez en medio de estas circunstancias que Jesús estaba viviendo en su ministerio, salir del país era una decisión, por supuesto, acertada, porque estaba evitando el desenlace precipitado o anticipado de lo que vendría a ser la muerte de Jesús en la cruz. O sea, todo tiene un tiempo para Dios. Entonces, en este sentido, él estaba evitando ese desenlace o esas situaciones que podrían apresurar la muerte de él. Entonces, antes de que sus discípulos hubieran logrado entender quién era realmente Jesús y el significado de la obra en la cruz, él tenía que asegurarse de que los discípulos entendieran con totalidad lo que él venía a hacer. Y ante esa realidad, con la lucha y la pugna entre los religiosos, entonces prefirió salir del país y de esa manera preocuparse de ministrar a sus discípulos. Viendo el contexto anterior, entonces, debemos notar también que Jesús se fue a Tiro y Sidón inmediatamente después de haber estado enseñando acerca de la limpieza de todos los alimentos. Marcos, en el capítulo 7, si vamos allí, versículos 18 y 19, habla acerca de eso y dice así: les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, dice, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, por supuesto, haciendo limpios todos los alimentos. Eso es lo que Jesús estaba enseñándoles. Ahora, esta distinción entre los alimentos limpios y los alimentos inmundos era una de las razones fundamentales que impedían el trato entre judíos y gentiles. Cuando Dios hizo estas provisiones en la ley, tenía como propósito separar a Israel de las naciones paganas a las que estaban a su alrededor, y sin duda la provisión o prohibición de comer ciertos alimentos dificultaría notablemente el trato social entre ambos pueblos. Por lo tanto, cuando en el pasaje anterior Jesús enseñó que todos los alimentos eran limpios, estaba entonces eliminando también esa barrera entre judíos y gentiles. Quizás usted no logre entender lo que estoy planteándole, pero es sumamente importante lo que Jesús le estaba enseñando a los discípulos aquí. Por supuesto, esto no era algo que iba a ocurrir inmediatamente, era un proceso que se iba a dar en el tiempo y tendría que esperar a que Cristo realizara la obra en la cruz y fuera el evangelio llevado, por supuesto, a los gentiles posteriormente.
Esto tuvo lugar por primera vez en casa de Cornelio. Curiosamente, recordemos esto: Dios tuvo que repetir a Pedro ciertas verdades que ya se desprendían claramente en los pasajes que estamos nosotros viendo y estudiando. Dios había limpiado todos los alimentos. Eso es lo que estaba tratando de enseñarle a los discípulos. Cuando vamos al libro de Hechos, si me acompaña allí, Hechos capítulo 10, versículo 9 al 16, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, dice, y se acercaban a la ciudad, Pedro, dice, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Eso lo plantea la escritura allí. Y tuvo gran hambre, dice, y quiso comer. Pero mientras le preparaban, dice, algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. Mira lo que pasó aquí. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de los 4 puntos, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió entonces la voz la segunda vez: lo que Dios, dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mire esto. O sea, a pesar que Jesús invirtió tiempo en enseñar a sus discípulos, esto es lo mismo que estamos haciendo aquí, a pesar de que nosotros estamos invirtiendo tiempo para enseñarles a ustedes la palabra y explicársela, los discípulos tenían que entender que llegaría el tiempo donde no habría excepción de personas. En ese momento, para los discípulos, la palabra, el evangelio, por llamarlo así para que entendamos, era solo para los judíos. Pero recuerde también que Jesús le dijo a la samaritana: vendrá el tiempo, mujer, que ni en este monte ni en Jerusalén, sino que Dios buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces ellos tenían que llegar a entender que habría un tiempo en donde no habría excepción de personas en cuanto al evangelio. Podemos ver entonces a Pedro, que tuvo que recibir nuevamente la enseñanza para que de alguna manera él pudiera entender y al mismo tiempo lo impensable, lo inimaginable para Pedro, que las personas no judías ahora formaban parte también del plan de Dios para la salvación. Este fue precisamente el significado entonces de la visión de Pedro, la cual no tenía ninguna relación en realidad con los alimentos literalmente, sino con la aceptación de personas que los judíos consideraban como inmundos, y eso eran los gentiles. Entonces podemos decir que otro de los propósitos de Jesús de ir a la región de Tiro y de Sidón era también, por supuesto, ilustrar, enseñar de forma práctica todas las implicaciones de lo que él le acababa de decir a los discípulos, preparando así a los discípulos en su mente y en su corazón para el ministerio futuro que tendrían, y que al mismo tiempo tendría una relación con los gentiles. Ahora, todo esto lo he hecho como una introducción para que usted logre entender lo que sucede aquí con esta mujer sirofenicia, porque era una gentil, era una mujer pagana, era una mujer idólatra. Por lo tanto, de buenas a primeras, los discípulos no la iban a aceptar de ninguna manera, y lo vamos a ver en esta historia. ¿Qué era entonces la mujer sirofenicia? Es importante notar entonces aquí que Marcos nos dice que el Señor intentaba, dice, pasar desapercibido en aquella región. Sin embargo, todos sus esfuerzos por esconderse resultaron inútiles, porque su fama se había extendido e incluso en ese territorio pagano ya se sabía de Jesús. Entonces, una mujer que había escuchado que Jesús estaba en el sector fue a donde él estaba
Y sobre esta mujer, por supuesto, no sabemos casi nada, solamente lo que Marcos relata allí, porque como ya nos tiene acostumbrados Marcos de alguna manera, él omite cualquier detalle que no tenga relevancia para el fin que persigue. Sin embargo, sí nos dice aquí, por supuesto, que era una mujer griega, una mujer sirofenicia de nación, y que, por supuesto, era una mujer pagana, que no era judía. Nos aclara muy bien esa situación. Ahora, esta pobre mujer estaba alejada de la ciudadanía de Israel. No era judía, ajena totalmente a los pactos y a las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Y este milagro entonces también lo relata el Evangelio de Mateo y lo describe como una mujer de Canaán o una mujer cananea. Otro detalle que Marcos no proporciona es que tenía, o nos proporciona, es que tenía una hija atormentada por un demonio, una hija endemoniada. Por lo que ella entonces vino al Señor Jesús pidiéndole ayuda para su hija, porque lo que más amaba estaba sufriendo y estaba bajo el control del enemigo, bajo el control del diablo. Observemos también aquí que la mujer no estaba rogando por sí misma, no estaba rogando por algo para ella directamente, sino para conseguir una bendición a favor de su hija. Alguien dice, no, pero igual le ayudaba a ella. No, pero no era para ella. Normalmente cuando usted ora, ¿para quién pide? Para usted. Me imagino que también ora a veces por sus hijos, por su familia, por su esposo, su esposa. Perfecto. Y qué bueno que lo hace, pero la mayoría de la gente casi siempre ora para sí mismo. Señor, ayúdame, guárdame, cuídame, sáname, bendíceme. En fin, todo eso usted ya lo sabe, ¿no? Así somos los seres humanos, buscamos todo para nosotros. Ahora, entonces esta mujer pide el favor al Señor Jesús que le ayude para que su hija sea libertada de esos demonios. Esto nos da un buen ejemplo de lo que debe ser la obra de intercesión que los padres debemos llevar por nuestros hijos constantemente. Debemos interceder. Esta mujer era insistente, era constante en sus ruegos. La Biblia lo señala así, Mateo también lo habla y dice que ella gritaba tras Jesús constantemente. Según Mateo, ella seguía a Jesús y sus discípulos y constantemente estaba dando voces, lo que llegó a ser desagradable para los discípulos. Cuando usted va al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 23, dice, pero dice aquí, Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo al maestro, hablándole a Jesús, le dijeron, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, estaban como molestos porque la mujer gritaba y gritaba y gritaba y gritaba y gritaba y no paraba de gritar tras Jesús, y los discípulos lo único que querían era que parara de gritar. Pero esta insistencia no surgía únicamente por el dolor y la ansiedad que sentía por el estado de su hija, sino que también manifestaba una fe sólida en el Señor Jesús. Y por supuesto, una intercesión tan ferviente, tan constante, no había de quedar sin respuesta o sin contestación. Usted y yo debemos aprender que cuando insistimos es porque creemos. Cuando permanecemos insistiendo en algo es porque confiamos y creemos que el Señor nos va a ayudar. Ahora, entienda esto. En esta historia, la hija es la que tiene la posesión demoníaca, pero tiene una participación secundaria, por decirlo así, en la narración de lo que Marcos nos escribe, pasando a la madre a tener el protagonismo. Es ella quien está dispuesta a todo para lograr la sanidad de su hija. Esto es como preguntarle a usted, ¿a qué está dispuesto para recibir la ayuda para su familia, para su hija, para su hijo, para su esposo, para su esposa? ¿A qué está dispuesto? El Señor Jesucristo había curado gentiles muchas veces antes, pero siempre en territorio israelita. Entonces, Jesucristo nunca se escondió de los necesitados, nunca lo hizo. Pero lamentablemente en su tierra
en Israel, muchas personas lo seguían solo porque podía hacer sanidades, curaciones, pero sin fe. Eso podemos notarlo en muchos pasajes de la Biblia, porque mientras más se acercaban a la cruz, recuerde, o mientras más Jesús se acercaba a la culminación de su ministerio, que era llegar a la cruz del Calvario, se iba quedando cada vez más solo. La mayoría lo seguía por las sanidades, por los panes y los peces, no porque creyeran verdaderamente que Jesús fuera el Hijo de Dios. Entonces, en la tierra donde Jesús nació, había hecho muchos milagros. Lo buscaban, por supuesto, para de alguna forma provocarle constantemente, porque a pesar de lo que Jesús hacía, no le creían. Es interesante la frase aquí que aparece en el libro de Marcos, cuando dice que no pudo esconderse. O sea, Jesús quería pasar desapercibido, pero no pudo esconderse. Jesús no logró esconderse para que la multitud no supiera o la gente no supiera que Él estaba allí. Nadie puede esconder en realidad la gloria de Dios. Nadie. Es como luz. Él no podía esconderse en un mundo de tinieblas. Estaba en medio de un mundo de pecado y de maldad, y Jesús era luz penetrante. Por lo tanto, no podía esconderse de ninguna manera. Un médico tan grande no puede dejar de ser notado en un mundo de sufrimiento. Constantemente será notado. Ahora, el Evangelio de Mateo nos da un detalle más. En Mateo 15:22 nos dice: he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora, Mateo lo pone aquí, por supuesto, en una o dos veces creo que aparece, pero esta mujer era insistente. Tiene que haber gritado muchas veces esta misma frase. Su repetición era clara: ten misericordia de mí. Ahora es como poner a alguien aquí a gritar, ¿no? Un buen rato, y seguro de primera no hay problema, pero ya después como que empieza a cansar. Dice: ¿y a qué hora se callará esta hermanita? ¿Y a qué hora se callará este hermanito? ¿Por qué grita tanto? ¿Qué le dolerá? Ay, Dios. Entonces ella gritaba constantemente: ten misericordia de mí. Y de inmediato explica a Mateo el problema en pocas palabras, porque ella lo explicaba también gritándolo. Ella no pide de alguna manera ningún derecho o mérito propio. Ella apela a la misericordia de Dios. O sea, ella no le dice al Señor Jesús, como quizás muchos de nosotros: y así como sanaste al otro, también tienes que obrar en mi hija. Así como ayudaste a este, tienes que... No. Ella reconoce que no tiene ningún mérito, que no tiene el Señor Jesús ninguna obligación, no tiene ella ningún derecho para pedirle al Señor que le ayude. Por lo tanto, apela a ¿qué cosa? A la misericordia de Dios. Y destacamos aquí también que ella lo llamó con respeto: Hijo de David, que es un título, por supuesto, que pocos israelitas le dieron a Jesús. Cuando la gente se refería a Jesús como el Hijo de Dios, quería decir que era el libertador, ese libertador que por tanto tiempo Israel había deseado, y es el cumplimiento entonces de las profecías del Antiguo Testamento. En varias ocasiones las personas que por fe buscaban misericordia o buscaban sanidad, se dirigieron a Jesús como Señor, Hijo de David. Tenemos la historia también de Bartimeo, que hizo exactamente lo mismo y le gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso entonces, aquí, el llamarle así, Señor, Hijo de David, expresa su reconocimiento de la deidad, del dominio, del poder. Al llamarle Hijo de David, estaba expresando también su fe en que era el Mesías, el Salvador del mundo. O sea, no era una cosa tan sencilla. O sea, esta mujer tenía fe en Jesucristo.
Notemos entonces la humildad de esta madre. De acuerdo a la historia de Mateo, de acuerdo a la historia de Marcos, dice que ella se postró a los pies del Señor Jesús. Se postró a los pies del Señor Jesús. O sea, alguien de alguna forma ha notado que no hubo ocasión en que alguien se postrara en sincera humildad. Porque cuando leemos nosotros la Biblia no encontramos esos casos repetidos. No hay mucha gente que se haya postrado delante del Señor en humildad, en reverencia delante de Jesús. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que todos aquellos que actuaron humildemente y de alguna manera reconocieron la deidad, el poder, la autoridad de Jesús, ellos recibieron bendición, esa bendición que buscaban. El profeta Isaías ya lo había mencionado en el Antiguo Testamento cuando habla en Isaías 57:15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, dice, en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tremendo lo que dice ahí Isaías. Entonces esta madre desesperada le ruega al Señor que eche fuera de su hija al demonio. Notemos la respuesta del Señor Jesucristo, y esto es impresionante. El Señor escucha la situación, oye lo que está pasando y entiende lo que está pasando esta mujer. Pero allí en Marcos 7:27 Jesús le responde, y la respuesta no fue muy placentera. Jesús viene y le dice: deja primero que se sacien los hijos, hablando del pueblo de Israel, los judíos. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto es sumamente profundo. Aquí lo que Jesús está haciendo aparentemente es desanimar a la mujer, al recordarle que los hijos, o sea, el pueblo judío, tenía la prioridad. Los otros, los gentiles, vendrían a ser como los perros. A lo menos así los trataban los judíos, los judíos religiosos a los gentiles, como perros paganos. Así los trataban. Ahora bien, Jesús no utiliza la palabra normal que utilizaban los religiosos como perros. En lugar de ello, Él suaviza un poco esta palabra, cambiándola por perrillos. Pero claro, si usted estuviera en la condición de esta mujer, sería muy similar, sería lo mismo. Algunos creen que esta mujer se había enterado del milagro de la alimentación de los 5,000 hombres y mujeres y también niños, ya que al hacer Jesús ese milagro tan masivo, con tanta gente, con tanta multitud, la popularidad del Señor Jesús se extendió incluso fuera de Israel, porque mucha gente había venido de muchos lugares y había salido de Israel y contado la experiencia. Es como que si usted está en un lugar y ocurre un milagro, ¿qué es lo que hace? Normalmente usted lo cuenta, sale contándolo. Hagamos cuenta que estamos aquí desde la mañana y no tenemos que comer y viene una multiplicación de panes. ¿Qué usted acaso no va a contar después? Le sale contando a medio mundo para allá. Ahí estuve yo y no había pan, no había nada para comer, estábamos con hambre y se multiplicaron los panes, los peces. Hoy cómo comimos, incluso sobraron cestas llenas, comimos hasta hartarnos. Usted sale contándole a todo el mundo, incluso se lleva un pedazo de pan en la cartera, ¿o no? Esta es la realidad. Entonces observemos esto. Esta mujer no estaba reclamando sentarse a la mesa para que las bendiciones de Dios le alcanzaran, o
sentarse a la mesa de las bendiciones de Dios que eran para Israel. Ella sabía que no tenía la calificación para esto, o sea, no podía ella exigir lo que estaba para los hijos. Ahora, ¿qué habría hecho usted ante una respuesta así del Señor? ¿Qué hace usted cuando usted le pide algo al Señor y el Señor no le responde? ¿Qué hace normalmente? La mayoría, no todos, pero la mayoría le reclama al Señor, ¿sí o no? Pero Señor, yo soy tu hijo, ¿cómo puede ser que me tengas así? ¿Cómo puede ser que pase esto? Señor, yo soy tu hijo, no me puede pasar esto a mí. ¿Ok? Bueno, usted usa otras palabras, ¿no? Pero eso es más o menos lo que ocurre. Estas palabras que el Señor Jesús le da a esta mujer, por severas que a nosotros nos parezcan, increíblemente a esta mujer no lograron desalentarla, no lograron desanimarla, ni tampoco se ofendió por la comparación que Jesús hizo. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué hubiera sucedido si la mujer en este momento se hubiera dado por vencida y vuelto a casa? El milagro no se realiza. La hija no se sana, no es libertada de los demonios. ¿Me siguen eso? Ahora, ¿qué sucede cuando usted se da por vencido? Porque usted clama a Dios por algo, pero no tiene la paciencia suficiente, o no tiene la persistencia suficiente, o no tiene la constancia suficiente, y usted se cansa y dice: me cansé, llevo 2 días orando por esto, no oro más. Y no vio el milagro realizarse. ¿Por qué? Porque no tuvo paciencia para esperar. Fácil hubiera sido para esta mujer decir: me han dicho cosas tan hermosas de la persona de Jesús, me han contado cosas tan maravillosas de Jesús de Nazaret, que era tan bondadoso, que era tan compasivo, que amaba a los niños, y a mí no me quiere ni escuchar, ni siquiera quiere atenderme y me trata mal más encima. Ella pudo haber dicho: nunca he sido tratada con tanta dureza en mi vida. Esto me ofende, me han ofendido. ¿Cuántas personas se sienten ofendidas de pronto cuando la palabra de Dios llega a su corazón y a su vida y golpea tan fuerte su vida? Porque tienen un concepto de lo que es Dios para ellos, y ellos dicen: no, es que Dios tiene que ayudarme. Dios no tiene ninguna obligación de ayudarte. No tenemos el derecho de pedirle a Dios que nos ayude. No tenemos el derecho de pedirle al Señor algo. Tenemos que pedirle solo su misericordia, porque no hay derecho alguno en nuestra vida. Pero nos ofendemos si algo no sucede como nosotros queremos que suceda. Pero ella, como aquella otra mujer que tocó el manto, ¿se recuerda? Tenía la perseverancia, tenía la fe de que si persistía iba a tener bendición de Dios. Por lo que en lugar de optar por ofenderse, por desalentarse, por desanimarse, escogió perseverar en fe. Si la mujer hubiera respondido: ¿a quién le estás llamando perrillo? Porque pudo haberlo hecho, ¿no? Es como esto. O sea, usted se ofendería si yo le dijera: hermano, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, pero ¿cómo me trata como perrillo? Nos ofendemos fácilmente, y ese es nuestro problema. Si ella se hubiera ofendido, si ella hubiera actuado de esa manera, entonces no hubiera recibido de Jesús lo que necesitaba: su sumisión, su humildad, su fe hacia el Señor Jesús le trajo la victoria. ¿Sabe? Nada trae más y nada puede atraer más al Señor Jesucristo que la fe acompañada con humildad. Esta es la realidad. Aquí tenemos entonces a una madre persistente. Punto número 1, no era cristiana. Punto número 2, no era judía, para que lo entendamos.
era pagana, era de una región pagana, no tenía idea de lo que era realmente el cristianismo. Y esta mujer es persistente. Marcos 7:28 dice: respondió ella y le dijo, mira cuando responde: sí, Señor. ¿Qué le estaba diciendo? Tienes razón, Señor. Lo que acabas de decir es verdad, es cierto. Sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Mira lo que está diciendo esta mujer. Ella se da cuenta que la respuesta de Jesús no es muy amistosa, no es muy satisfactoria para ella. Entendió, comprendió y aceptó, sin quejarse, sin disputar. Aceptó la posición de referencia que el pueblo judío tenía frente a los pactos y a las promesas de Dios para ellos. Así que en lugar de enojarse por las palabras de Cristo, vio en esas palabras una puerta abierta para volver a presentar su súplica a favor de su hija. Y en cualquier caso, no deja de asombrarnos que esta mujer suplicaba por unas migajas de pan, mientras que los judíos rechazaban el verdadero pan que había descendido del cielo. Mira que es increíble. Recuerda cuando Jesús habla allí en el libro de Juan, versículos 35 y 36, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y él termina diciendo: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Eso es lo que pasaba con los judíos. Pero esta mujer tiene más fe que los judíos. La mujer reconoce que no es una hija a la cual Jesús deba darle pan. Pero es tanta su fe, tanto lo que confía en Jesús, que no le cabe duda que con las migajas que Él le dé será suficiente. Y aquí es donde entramos nosotros en escena. A ti y a mí, me lo dijiste, no te gustan las migajas. No, tú quieres el pan completo. Por eso cuando te sientas a la mesa y ves que el plato del lado es más grande, yo no sé por qué siempre el plato del lado es más grande que el tuyo. Siempre el pan del lado es más grande que el tuyo. Yo no sé por qué. Siempre la taza del lado tiene más café que el tuyo. Tenemos un problema. No nos gusta lo poco, siempre nos gusta mucho. Pero esta mujer reconoce que como mujer sirofenicia no tiene en lo absoluto que recibir el pan de los hijos. Pero su fe es tan grande que con las migajas le es suficiente. Y ella está decidida. Ella no podía pedir los privilegios de un hijo. Solo un poco de la gracia bastaría para saciar la necesidad de ver a su hija restaurada, sanada. Y esto para nosotros es un ejemplo tremendo de alguien que persevera en su ruego, no reclamando, no cuestionando, sino entendiendo su condición ante el Señor. ¿Sabe? Aún en nuestros días, cuando los hijos están a la mesa, cuando nos sentamos todos a la mesa, alguien tendrá un perrito, un quiltro, no sé, en casa normalmente sucede, ¿no? Un perrito chico, grande, no sé. Y siempre cuando está sentado a la mesa llega el perrito a la orilla. ¿A qué? A esperar, ¿qué? A esperar que le tires un pedacito de pan. Él no se sienta al lado tuyo con el plato que tienes tú. No, siempre esperar una migaja. Así están los perritos. Y esta mujer está actuando de esa misma manera. Le dice: sí, Señor, yo no me puedo sentar a la mesa de los hijos, yo no puedo comer el pan de los hijos, yo no puedo alimentarme de lo mismo que los hijos tienen, pero me basta con unas migajas. Me basta con unas migajas.
Los israelitas tenían promesas extraordinarias, como tú y yo las tenemos. Y en virtud de las promesas que Dios les había hecho desde la época de Abraham, los israelitas tenían el derecho y también tenían bendiciones especiales, y los gentiles no tenían ninguna parte en ellas. Y qué triste, hermano querido, es que muchos hijos del Señor no se encuentren satisfechos en Cristo hoy. Y desprecian al Señor, dedicando sus afectos, sus fuerzas y su trabajo en lo que no sacia, en lo que no alimenta espiritualmente. Pero qué dicha es ver creyentes que, como esta mujer, anhelan fervientemente ser saciados por el Señor en sus vidas espirituales. La pregunta sería aquí: ¿qué estás anhelando tú? ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Señor? Porque no le puedes reclamar al Señor. Eres hijo de Dios, eres hija del Señor, pero no le puedes reclamar al Señor. Las promesas están ahí, pero tú debes ser una persona que tiene una fe constante para Él. ¿Tu fe realmente se está desarrollando para perseverar en el Señor? ¿O más bien piensas que no vale la pena seguir a Jesús? Que no vale la pena escuchar su voz, que no vale la pena hacer su voluntad. Si el Señor te da fe, Él la va a desarrollar y Él la va a recompensar. Porque la fe que se desarrolla, o más bien que es desarrollada por Dios, es una fe que da fruto. Y en este punto entonces podemos preguntarnos: ¿por qué el Señor mostró una aparente falta de disposición para atender a esta mujer inmediatamente? ¿Por qué el Señor no la atendió como a los demás? ¿Por qué el Señor no obró el milagro inmediatamente en ella, sabiendo lo que esta mujer necesitaba? Es evidente que en esta ocasión Jesús demoró un poco más, mucho más quizás que en el resto de los casos en que las personas necesitadas venían a Él en busca de ayuda. Pero como ya lo hemos aprendido, Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Él maneja los tiempos, Él sabe todas las cosas. Entonces, lo que podemos apreciar aquí es que este fue el medio por el que el Señor Jesús sacó a relucir la fe de esta mujer gentil como una auténtica joya. ¿Qué crees tú que trata de hacer el Señor contigo? ¿Tú crees que el Señor quiere darte todo para que seas un niño mimado de Dios? Que todo funcione de inmediato. No, es que tú pides y recibes, pides y recibes, pides y recibes lo que se te antoja. No, Dios quiere probar tu fe. Dios quiere hacer relucir tu fe. Y a veces Dios permite que la respuesta no llegue a tiempo, según tu capacidad o tu inteligencia o según tu criterio, pero Dios siempre llega a tiempo. Este fue el medio entonces para hacer relucir esa fe. Cuando vemos la narración de Mateo, sabemos que el Señor quedó maravillado ante semejante fe. Jesús responde entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. ¿Escuchas lo que dijo Jesús allí? Oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué diría de tu fe el Señor Jesús hoy día? Ahora yo sé que tienes un problema de fe, porque lógico, ni siquiera tú sabes si es grande o pequeña tu fe. ¿Qué diría de tu fe el Señor? Le dijo a esta mujer: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. O sea, Jesús le otorgó la petición de una manera que ella no se imaginaba. Ni siquiera tuvo que ir y reprender al demonio en la casa. Mira esto. Ni siquiera tuvo que ir allá. Ni siquiera tuvo que entrar al cuarto de la niña. Es que el poder que Jesús tenía y tiene
Es tan grande que no hay nada imposible, hermano querido, para Dios. Por eso cuando tú tienes fe en Él y confías y crees en Él, aunque las cosas no sucedan como tú quieres que sucedan, espera en Dios, sé persistente, confía en Él, ora y clama al Señor para que Dios pueda obrar y esa fe se acrecente en tu vida. Esta mujer ha aprendido uno de los principios quizás más difíciles de entender. Y es que nosotros no merecemos nada. Dios no vio nada en nosotros. No hay belleza, no hay inteligencia, no hay nada que el Señor quiera usar en nosotros. Y eso cuesta entenderlo. Tú y yo no merecemos nada. Solo ha sido gracia, misericordia de Dios. Esta mujer se dio cuenta que no tenía ningún derecho a la bendición de Jesucristo, pero la recibió por la gracia de Él. Ahora, me imagino a cualquiera de nosotros en una situación similar, parecida, volviendo a nuestra casa. ¿Qué es lo que vamos a encontrar allí? Probablemente estaríamos no sé, la gran duda, ¿no? Volviendo a casa, ¿se irá a realizar el milagro? ¿De verdad irá a suceder? ¿De verdad irá a estar sana? O a lo mejor está peor, no sé. Todo eso pasando por la mente de cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a encontrar en casa? ¿Se habrá cumplido o no lo que Jesús dijo? Pero esta mujer llega a la casa y encuentra a su hija sana para la gloria de Dios. Esto es increíble. Cuando vemos o tratamos de entender un poco la condición de la muchacha, hasta ahora no hemos dicho nada sobre la condición de esta muchacha, porque no nos da mucho que entender Marcos aquí. Sabemos que estaba atormentada por un demonio. Mateo nos dice que era gravemente atormentada. Es importante notar que los demonios aquí obedecen al mandato del Señor, y eso a mí me alegra, eso a mí me causa gozo. O sea que aquí no hay demonio que no quiera salir si Dios lo ordena. No hay demonio que pueda permanecer si el Señor ordena que salga. Eso me tiene contento a mí, aleluya. No solamente, hermano querido, cuando él estaba frente a los demonios, no solamente cuando él estaba delante, sino también, hermano querido, y esto es importante, cuando él está lejos. Esto es maravilloso. Cuando esta mujer llega a casa, se dio cuenta que el milagro había sucedido, se había producido. No es que el demonio le dejó un aviso en un cartel grande que se había ido. Esa casa, antes dominada por el enemigo, ahora tenía un aspecto totalmente distinto. En esa casa ahora había paz, tranquilidad. Todo esto como resultado de la presencia de Dios que había llenado esa casa, obrando a favor de la muchacha. Cuando el Señor Jesucristo entra en la vida de una persona, y aquí ha entrado en varias, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo entra en la vida de una persona como Salvador y Señor de su vida, nuestro semblante cambia, nuestra vida cambia, nuestro hogar cambia. Todo se comienza a transformar, porque el poder de Dios comienza a transformar todas las cosas. Yo he visto creyentes que empiezan a botar ciertas revistas, libros, películas, música que no son de edificación, y al contrario, además podrían ser incluso de tropiezo para sus vidas, y comienzan a sacarlos de sus vidas porque ahora tienen a Cristo. Las palabras de Pablo a los hermanos en Filipo comienzan a realizar cambios en sus vidas cuando Pablo les hablaba y les ministraba. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos imaginamos entonces que la madre
entra en esa casa que por supuesto luce distinta. Y en este relato bíblico se nos muestra que la muchacha está en una cama y tranquila, recibiendo el descanso que tanto necesitaba. Nos imaginamos entonces aún el texto bíblico, aunque no lo menciona, el reencuentro de esta madre con una fe persistente que ahora puede contarle a su hija los detalles de su entrevista con Jesús de Nazaret. Este es un claro ejemplo del hecho de que ningún alma hambrienta, ningún alma humilde que se acerca a la mesa abundante del Señor quedará sin saciar. Pero es necesaria la fe. Si una mujer pagana, hermano querido, usó el poco conocimiento que tenía del Señor con tantos resultados, ¿cuánto más se requiere de nosotros que hemos recibido privilegios mucho mayores? Déjame terminar con este mensaje. Hoy estamos en tiempos donde la gente primero ve y luego confía. Ya no existe confianza y es lamentable. Solo hay desconfianza por todas partes, y esta forma de ser ha contaminado nuestra fe y la ha hecho infructuosa, tímida, vacía. Por lo que antes de dar un paso de fe pensamos: ¿y si fallo? ¿Y si no pasa nada? ¿Y si me va mal? ¿Y si no funciona? Estos pensamientos vienen porque no usamos la fe de manera en la que Dios quiere que la usemos, o en la manera que Dios la diseñó. Esta mujer fue insistente aún cuando se encontraba angustiada, y ella pudo ver la mano de Dios a favor de los que le buscan. Si usted y yo fuéramos así de persistentes como esta mujer, o como Jacob cuando dijo: no te dejaré si no me bendices. Si esta mujer con poco conocimiento pudo confiar en el Señor, ¿cuánto más nosotros que estamos cada semana aprendiendo de Cristo? ¿Cuánto más nosotros que estamos cada día conociendo más a Jesús? Si esta mujer que fue comparada por el mismo Cristo con un perrillo que espera recibir algo de las sobras de la mesa, y aún así fue alcanzada en misericordia, imagínate cuánto puedes recibir en esta tarde tú. ¿Cuánto podemos recibir nosotros que somos hijos de Dios? ¿Me oyes, hermano, hermana? Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Tienes que decirlo: soy un hijo de Dios. Y puedo clamarle a Él y puedo pedirle ayuda a Él. Y si mi fe es constante, si mi fe es persistente, Dios obrará en mi vida. Somos hijos de Dios. No soy un huérfano. Tengo un Padre que me ama. El mejor Padre que existe. El mejor Padre que alguien quisiera tener. Él me ama y quiere lo mejor para mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué no aprovechar al máximo el privilegio de ser hijos de Dios? Colocar todo en la mano del Señor. Orar con fervor. Venir con humildad y confianza delante de Él, de acuerdo a lo que has aprendido del tierno amor de Dios hacia ti. Al final, aquella mujer recibió la recompensa de su fe y su persistencia, y su hija fue sanada desde aquella hora. Nosotros entonces aprendemos de ella y debemos tener esa misma actitud, persistencia, fe,
No nos desanimemos. Aun cuando parezca que Jesús está ausente de nuestras vidas, aun cuando parezca que no nos escucha, o pareciera que nuestro ruego cae en saco roto, no, perseveremos. Conquistemos las grandes promesas a través de la fe en Jesucristo. Esta mujer sirve de ejemplo para aquellos que no se desalientan. Cuando su oración persistente no es inmediatamente respondida o contestada, ellos siguen persistiendo. Esta mujer pasa a ser un modelo para nuestra vida, para comprometernos con Dios por medio de la oración. Una oración profunda, una oración completa, en vez de simplemente recitar oraciones memorizadas o una lista de necesidades, sino que realmente tener una comunión con Él. Eres un hijo, eres una hija de Dios, y el Padre tiene provisiones para sus hijos. ¿Por qué mendigar las sobras de la mesa si al Dios que servimos, hermano querido, tiene pan en abundancia? Tienes que creerle a Dios y verás que Él podrá hacer su obra en ti. Tienes que creerle a Dios y verás lo que Él tiene para ti. Pero tienes que confiar en el Señor, porque es la única manera como el Señor puede obrar en nuestra vida. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.